julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Nadie se puede salvar. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, compañeros, amigos y amigas. Estamos nuevamente por Radiográfica con Laudatistas, el programa de la Alameda. Hoy nada más y nada menos que programa número 60. Me acompaña Gustavo, conductor y referente de la Alameda. Sí, muy buenos días. Hoy la tenemos a la distancia la compañera Ximena Ratoni porque tuvo un desperfecto automovilístico, así que ya la tendremos en el próximo programa, pero está colaborando activamente con este programa. Y bueno, como todos los lunes, arrancamos ahí presentando la editorial con los ejes del programa de Laudatistas. Muy bien. El jueves 30 de julio, como se dijo en el programa que nos precedió, es el Día Mundial contra la Trata, resuelto por Naciones Unidas en el año 2013, día en el cual, y semana en la cual se hacen numerosas actividades de difusión, de visibilización, de capacitación contra la trata y explotación de personas y sus delitos conexos, aquí en todos los lugares del planeta Tierra. Y la Alameda, como todos los años, para esta fecha, publica un informe que es un estado de situación de la trata, los delitos conexos, sus desafíos, las tendencias bajo las cuales se manifiesta de manera contemporánea y las políticas públicas que son imperiosas, digamos, adoptar como recomendaciones, digamos, para poder erradicar o profundizar la lucha contra este delito. En la página de la Alameda y en la página de Radiográfica está publicada el documento que se llama La Trata en Transformación. Es un documento de 35 páginas que analiza las tendencias internacionales, locales, las políticas públicas, digamos o las no políticas públicas del actual gobierno. Hace una serie de recomendaciones y tiene un capítulo especial sobre las entrevistas que hemos hecho aquí a jueces y fiscales federales, en los cuales una veintena de jueces y fiscales federales de todo el país se han expresado sobre las tendencias fundamentales que ha asumido o adoptado la trata de personas, sobre todo después de la pandemia, con la masificación de la virtualidad en la cotidianidad de los seres humanos.
Lo que podemos decir, digamos, como anticipo de este informe, después Facundo va a contar las múltiples actividades que vamos a hacer a lo largo y a lo ancho del país en red en el transcurso de la semana. Pero lo más importante es que a partir de la pandemia, en los últimos 5 o 6 años, podríamos decir que la trata se ha transformado, no desde el punto de vista de que no sea uno de los delitos más abyectos, que esclaviza y cosifica a las personas, lo sigue siendo el tercer delito más rentable a escala mundial, junto con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, y sigue siendo también una manifestación de esclavitud y acumulación mafiosa de capital. Pero las formas en que se manifiesta a partir de la virtualización de la cotidianidad en los seres humanos, obviamente tiene mucho que ver con el mundo digital. La captación, el reclutamiento, la oferta ha aumentado mucho o es predominantemente por la vía virtual, aunque luego llegue, digamos, a instancias físicas o no, o directamente se explote virtualmente a distancia. Lo cierto es que hoy el reclutador, lo que era de alguna manera el que ofrecía, el que trasladaba, todos estos pasos indispensables siguen existiendo, digamos, en la ejecución del delito de trata de personas, pero, digamos, ahora están virtualizados y obviamente es mucho más complejo poder captarlos y captarlos a tiempo si no hay una cultura digital muy fuerte en una sociedad y si no hay, obviamente, una campaña de prevención muy fuerte por parte de los estados. Esta es una de las modalidades más importantes que expresan no solamente la trata desde el punto de vista sexual, sino también laboral. Hemos notado también que en las últimas temporadas de campaña de trabajos temporarios rurales, el mal llamado trabajo golondrina, la captación también se hacía por la vía de Facebook, por la vía de WhatsApp, se hacía por la vía de mecanismos digitales y no por la vía de lo que era el viejo vaqueano que antes iba al cuadrillero, que iba a buscar un grupo de trabajadores en situación vulnerable, con promesas engañosas y lo llevaba hasta el sitio de explotación de provincia a provincia. Esto ya no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la captación se hace también a través de mecanismos digitales. Otro fenómeno que hemos visto, que obviamente ya no aparece tan abierta la trata, porque hay mayor conciencia en el mundo, en el país, respecto a lo que significa este delito, y aparece bastante enmascarada. Y una de las formas en que se enmascara son las llamadas organizaciones coercitivas. O sea, organizaciones que tienen formato de secta, pero fines de explotación. No son solamente sectas, sino que además son sectas que, puertas para adentro, tienen mecanismos de explotación. Y hemos encontrado sectas de este tipo, que han sido desbaratadas por la justicia, tanto en el ámbito pseudo religioso, por ejemplo el caso del Templo de Filadelfia, en el caso pseudo terapéutica, a Causas Abiertas, a Remar y otras organizaciones a las que se le encontraron en sus comunidades terapéuticas puerta para adentro situaciones de explotación y reducción a la servidumbre, e inclusive pseudo filosóficas, como la causa que lleva a juicio oral de la escuela de yoga, o incluso hasta políticas o pseudo sociales comunitarias. El caso de la Fundación No Me Olvides en el Chaco, el caso del Orden de la Luz en La Plata, son casos concretos donde detrás de una fachada aparentemente política, aparentemente militante, aparentemente digamos, benefactora, se ocultaban, digamos, fines de explotación sexual y en algunos casos también laboral. Por lo tanto, otro fenómeno que distingue, digamos, este informe es el crecimiento de las organizaciones coercitivas, o sea, la trata enmascarándose en fachadas aparentemente bucólicas que esconden fines de explotación. El tercer elemento que ya venía, obviamente, incubándose y desarrollándose a lo largo de los últimos años, pero que ahora ha dado un salto de calidad, es que la trata ahora rara vez aparece sola, como manifestación aislada. En general aparece en los contextos de criminalidad organizada, y particularmente en contextos que tienen que ver con narcomenudeo, o contextos de narcotráfico. De hecho, Naciones Unidas en su último informe reconoció que el 78% de las causas de trata se cruzaban o entrelazaban, digamos, con cuestiones vinculadas al narcotráfico. Por lo tanto, hay que
rever también la forma en que se enfoca la persecución a este delito, porque hay que hacerlo de una manera integral. Lo hemos visto en el caso del triple narcofemicidio, digamos, que ocurrió en Matanza, donde estas jóvenes fueron captadas virtualmente, luego sometidas dentro de una red de narcomenudeo, de narcocriminalidad, y finalmente fueron salvajemente ejecutadas. Todos recordarán el caso que ocurrió el año pasado. Bueno, casos como estos se repiten a lo largo y a lo ancho de la región y del planeta, y tienen que ver justamente con el entrelazamiento de la trata con el crimen organizado. Hay también en el informe un pedido de informes que le hicimos al gobierno nacional, que lo responde y admite, digamos, la ausencia de políticas públicas para contener y para asistir a las víctimas, con lo cual se hace bastante estéril, digamos, la lucha por el rescate, digamos, de personas que están en situación de esclavitud, porque cuando llega el allanamiento y cuando llega el personal de rescate, las víctimas preguntan obviamente qué va a pasar con ellas una vez que salgan del infierno, y como la respuesta es nada, naturalmente muchas se resisten a dejar el lugar donde están. Esto es lo que está ocurriendo en estos días, justamente porque se ha desmantelado el programa Reparar, el programa Acompañar, los Potenciar, se ha reducido también los subsidios por explotación laboral, se han anulado, prácticamente desaparecido los accesos a soluciones habitacionales, también se ha deteriorado muchísimo lo que tenía que ver con la atención de la salud mental, y también ha quedado desmantelado lo que era el patrocinio jurídico, cuestiones que cuando estábamos en el Comité de Lucha contra la Trata de Personas estaban vigentes y permitían de alguna manera un intento de que las víctimas reconstruyeran su horizonte de vida. Y el otro tema que también preocupa y mucho tiene que ver con que, como dije al principio, la trata es el tercer delito más rentable, obviamente es una forma de acumulación mafiosa de capital, obviamente está indisolublemente ligada al lavado de activos. Y bueno, y si bien la Argentina, hay que reconocerlo, es uno de los países de la región que mayor causas tiene abiertas y con sentencia judicial en materia de trata, tanto con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral, como con delitos conexos, también hay que reconocer que la Argentina está floja de papeles en lo que respecta a sentencias judiciales firmes vinculadas al lavado de activos. Solamente tenemos 2 sentencias judiciales firmes, muchas causas abiertas, ninguna que ha llegado todavía a buen puerto. Y bueno, esto de alguna manera marca la debilidad que tiene también la justicia, el Estado, en la lucha contra la trata, porque obviamente si vos no desmantelás de raíz las bases económicas, digamos, de este delito, va a ser bastante difícil, digamos, de que no vuelva a reproducirse hasta el infinito. Así que bueno, entre las recomendaciones están las propuestas de asistencia, de protección, están las propuestas de persecución al lavado de activos, la propuesta de trabajo multidisciplinario y trabajo en red, y obviamente la de tratar de impulsar una fuertísima campaña de ciudadanía digital de manera orgánica a través de los ministerios de educación para tratar de prevenir hoy la trata que se manifiesta en transformación justamente bajo formas digitales y virtuales. Esto es Laudatistas, programa número 60. Bien, bueno, y como mencionaba Gustavo, este informe que estuvimos elaborando y que tiene insumos no solamente a partir de causas, de denuncias judiciales que seguimos de la Alameda, también a partir de un pedido de acceso a la información que hicimos al propio Estado Nacional y también de las casi 25 entrevistas que hicimos con funcionarios, magistrados, fiscales. Bueno, todo eso lo volcamos a este informe que, como mencionaba Gustavo en la editorial, puede ser, digamos, puede ser leído y bajado a través de la página somosalameda.org.ar. Ahí van a encontrar este informe que tiene unas 35 páginas y reiteramos, digamos, un poco es una propuesta de la Alameda para seguir debatiendo estos temas, para saber en qué punto estamos. La Alameda trabaja 24 horas, 7 días a la semana, todos los años, los temas vinculados a la trata, a la explotación, pero bueno, esta semana en particular, por eso también decidimos iniciar el programa de la Alameda, esta editorial, hablando particularmente del 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata. Ustedes saben quienes nos escuchan, que además del 30 de julio hasta el 23 de septiembre, así que son esos 2 días donde tenemos la posibilidad de trabajar estos temas y sobre todo de aprovechar para hacer un puente
con personas, con vecinos, con vecinas que no necesariamente todo el tiempo trabajan en estos temas. Bueno, por eso un poco la propuesta de presentar este informe. Muy bien. Por lo tanto, en la página de Alameda, además del informe, van a encontrar una reseña de las actividades que se van a hacer en todo el territorio nacional, una treintena de actividades. Para los que quieran participar, obviamente son todas las actividades de carácter libre y gratuito. Sí, que venimos trabajando, también es importante decirlo, a diferencia de años anteriores, la agenda cuenta con no solamente las actividades que va a hacer la Alameda a lo largo y al ancho del país, donde hay compañeros y compañeras construyendo la organización, sino que también este año hicimos una construcción colectiva, amplia, federal, y sumamos actividades de otras organizaciones, amigas, compañeras que también trabajan en estos temas, así que ahí van a encontrar desde murales hasta charlas, semaforazos, bueno, todo tipo de actividades, algunas presenciales o otras virtuales para que se puedan sumar y obviamente a acompañar. Algunas son esta semana, la verdad es que es amplia la agenda, así que estamos hablando en el marco del 30 de julio, algunas actividades inclusive ya fueron, y tenemos aproximadamente hasta mediados de agosto distintas iniciativas para trabajar los temas de trata, explotación y también cultura del descarte. Muy bien, el segundo tema en el que vamos a entrar ahora a analizar tiene que ver con Malvinas. Como ustedes saben, hace 15 días que el tema Malvinas, a Dios gracias, ha sido fuertemente reinstalado en la agenda pública, diría mundial, a partir del partido que el 15 de julio disputaron por la semifinal del Mundial Argentina e Inglaterra, donde Argentina dio vuelta al resultado, logró ganar. Esto fue ya de por sí un elemento que de mucha emoción y mucha alegría en el pueblo argentino, pero además lo más importante fue que al final del partido los jugadores, cuando saludaron a la hinchada, agarraron una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas", y esto disparó a nivel global un interés que nunca había ocurrido con esa dimensión, con esa magnitud. Hay que pensar que solamente en Internet hubo un aumento del 2.400% de la cantidad de visitas, digamos, preguntando qué era Malvinas, qué había ocurrido en Malvinas, por qué la selección planteaba que las Malvinas son argentinas. Hay que recordar también que solamente en Inglaterra fueron más de 1.700% el aumento de las consultas respecto al tema Malvinas, un tema que en las nuevas generaciones de Inglaterra no estaba presente. El propio diario The Guardian tuvo que reconocer, digamos, que era una posesión colonial y que en algún momento habría que empezar a debatir si se descolonializa o no. Hubo también reacciones violentas de defensa de la posesión colonial por parte del gobierno pirata, y fue parte componente de lo que se llama como campaña anti-argentina. Obviamente fue una actitud de dignidad y de soberanía que tuvo un efecto realmente muy grande en un partido que vieron más de 1.000 millones de personas. Ahora bien, ahora vamos a entrevistar a un conocedor del tema de Malvinas, que fue ministro de Educación, ministro de Ciencia y Tecnología, fue diputado, pero lo más importante es que fue secretario de Asuntos de Malvinas entre el 2014 y el 2015, y también entre el 2020 y el 2021, a propósito de no solamente el impacto global que tuvo la actitud que tuvo la selección y qué debate generó, sino el escándalo y esto es lo más importante, concretamente de esta obra de infraestructura terrestre de 220 kilómetros que se está realizando en Malvinas entre la empresa Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, donde pretenden hacer una inversión de $1.800 millones con el objetivo de iniciar producción petrolera en el 2028, aspirando a un pico de 150.000 barriles diarios. Estamos en contacto con Daniel Filmus. ¿Cómo está, compañero? Buen día. Acá estamos en Laudatista, Facundo Lugo y Gustavo Vera. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, bienvenido. Bien, bueno, vos estuviste en actividades específicas vinculadas a Malvinas, institucionalmente, en Cancillería. Bueno, ¿qué te parece que frente a estas imágenes, a este descubrimiento de la exploración petrolera que están por realizar descaradamente, digamos, en nuestro territorio, cómo te parece que tendría que actuar un gobierno que
se dignara de llamarse soberano o mínimamente, digamos, que defendiera la soberanía, la dignidad nacional, ¿no? Sí, bueno, en realidad esto hace muchos años ya se sabe que esto está ocurriendo. El gobierno argentino en el año 2014 cambió la ley de hidrocarburos en Argentina a partir de una ley específica donde colocó la exploración y explotación de hidrocarburos en la Argentina sin autorización del Poder Ejecutivo de un delito administrativo a un delito penal. Esto fue muy importante en su momento, y lo vas a recordar, un proyecto de ley del diputado Pino Solana. Sí. Porque hasta el momento, hasta ese año, o sea, el 2014, cuando una empresa exploraba o exportaba hidrocarburos en Malvinas, tenía una pena administrativa en la Argentina. No podía hacer la misma actividad en la Argentina continental. Entonces, este cambio permitió, y fue en el año 2014, que el canciller en aquel momento, que era Timerman, yo lo acompañé, hayamos ido a Tierra del Fuego, porque de esa provincia depende Malvinas, y ahí le iniciamos juicio a las empresas que estaban explorando, no están explotando todavía, estaban explorando hidrocarburos. Fue tan importante que la jueza que tomó el caso no solo pidió el embargo de esas empresas, sino también pidió informes de cada uno de los directivos de esas empresas para que rindieran cuenta. Esto, la verdad que fue un hecho, bueno, por supuesto que el Reino Unido protestó enormemente, y el juicio avanzó hasta que llegó Macri en su momento y paralizó absolutamente todo, y prácticamente el juicio dejó de tener vigencia. Le digo, esto es muy lamentable porque ese es el camino que tiene que seguir Argentina, impedir judicialmente que en nuestro territorio haya una explotación de hidrocarburos sin autorización del gobierno. Aclaro que la ley, la que se modificó, no habla específicamente de Malvinas, porque Argentina no tiene ninguna ley específica para Malvinas, porque para nosotros Malvinas está en Argentina como el obelisco. Claro. O las cataratas de Iguazú. Entonces lo que dice la ley es que quien esté explorando o explotando hidrocarburos, en este caso lo hace en la plataforma continental argentina, de ninguna manera puede hacerlo sin autorización del gobierno. Hay que decir que después, por el precio del petróleo, y porque la empresa Roscopper, que era la que estaba a cargo de esto, se quedó sin recursos, esa exploración dejó de tener una vigencia muy grande, tal es así que, bueno, en principio estaba estipulado que para el 2016 iban a extraer el petróleo, y eso quedó un poco en stand-by hasta que una empresa israelí, que es Navitas, le volvió a dar capital a Roscopper para que pueda continuar con esa exploración, que son 4 empresas que han aportado para hacerlo. Así que en este momento lo que tenemos y estamos viendo, más aún con la suba del precio del petróleo a partir del conflicto entre Estados Unidos e Irán, es que están avanzando en que el gobierno argentino no está haciendo absolutamente nada. Sí, inclusive en la propia relación diplomática, Milei se jacta de ser uno de los amigos más incondicionales del gobierno israelí, y entiendo que Navitas también es una empresa que tiene muchos vínculos con el poder político del régimen israelí, y no hay ni siquiera una intervención. Sí. Es una empresa israelí. Cuando en la segunda oportunidad que tuve la posibilidad de ser secretario de Malvinas, con el secretario, con Martínez, que era secretario de Energía, volvimos a hacer una denuncia incorporando a la empresa Navitas, y el embajador argentino en aquel momento en Israel llevó esa denuncia a la empresa, que no la quiso recibir, y al final, bueno, logramos que la recibiera, para que sepa que Argentina iba a tomar esas medidas, porque sin lugar a duda están avasallando lo que es de 50 millones de argentinos. Más aún, si vos, bueno, lo buscás en aquel momento por internet, lo que ocurrió es que también desde el lado del Reino Unido
hubo el The Guardian, por ejemplo, y varios medios más, advirtieron de el desastre ecológico que puede ocurrir en un lugar de donde no hay forma de tomar medidas remediales si ocurre, como había pasado en su momento en el Golfo de México, una pérdida, y el riesgo de que ese desastre ecológico llegue a la Antártida. Y que solo por eso ya debiera suspenderlo, agregándole a esa situación, por supuesto, la violación de la soberanía argentina. Y te hago una pregunta, Daniel, en relación a este tema. Además de los pedidos de informe que se presentaron por parte de los diputados Tayana y otros diputados de Michel, Olmos, además de esto, ¿hay una reactivación de alguna causa judicial en el Foro Federal respecto a este tema o en foros internacionales? En foros internacionales, por supuesto que sí, no foros judiciales, lo hay en organismos multilaterales, todavía desde que nosotros en aquel momento lo dispusimos, pero ahí te doy dos elementos más. Por un lado, el gobierno de Milei firmó un acuerdo que está muy vinculado a lo que se llamó el comunicado conjunto Ferrandoli y Duncan de la época de Macri, donde no solo no coloca este tema como un tema central, sino que firmó esto con Reino Unido, donde facilita la exploración y explotación de recursos naturales argentinos en esa región, particularmente los de la pesca, porque mientras yo estoy hablando con vos, mientras que sigue la exploración hidrocarburífera, el Reino Unido se está llevando millones y millones de dólares todos los días por la pesca en aguas argentinas. Entonces, sin lugar a duda, este gobierno debería tomar nuevamente el toro por las actas y recuperar las denuncias que se hicieron oportunamente, dar de baja a ese comunicado conjunto, ese acuerdo que se acaba de firmar nuevamente, la canciller Mondino todavía lo hizo con el canciller británico, y defender, no de palabras, sino defender en la realidad concreta lo que es nuestro. Y al mismo tiempo, como decíamos, aprovechando la buena relación que existe entre Argentina y el gobierno israelí, debiera pedirle al gobierno israelí que si efectivamente piensa que, como dicen, que hay que defender la causa argentina en Malvinas, lo primero que hay que hacer es impedir que les lleven los hidrocarburos, ¿no? Sí, no, obviamente. Ahora, el dato que agregás, aparte del robo, obviamente, de la pesca cotidiano a la Argentina y el que viene de hidrocarburos, que agregás del posible impacto ambiental que podría generar en esa zona, es un dato que también seguramente va a llamar la atención a varios organismos internacionales y al activismo medioambiental a nivel mundial, ¿no? ¿Y sabes que no? Mira, ¿no? estos días leí, me parece mentira, ¿no? Estos días leí que nuevamente Greenpeace, por ejemplo, con quien en su momento trabajamos la ley y también la ley de glaciares y varias leyes, cuando fue lo de Mar del Plata, de que había una exploración frente a las costas marplatenses, pero a una cantidad de millas enorme, pusieron el grito en el cielo, pero no logró ver una sola declaración de Greenpeace o de los otros grupos ecológicos contra el gobierno británico. Increíble. Es increíble, porque pareciera ser que es muchísimo más peligroso. Imagínate si hay algún accidente, estamos hablando, ¿cuánta gente vive en las islas? 3.000 personas, ¿no? ¿Qué recursos tienen las islas si pasa algo grave desde el punto de vista de algún derrame? Por ejemplo, hay que aclarar que hubo 3 explosiones, por suerte, en pozos donde no había petróleo, están detectadas, están denunciadas por los propios británicos y nunca pasó nada. Pero llega a pasar algo, imagínate, para la pesca de esa región, para la biodiversidad que hay en esa región, para el Atlántico Sur, y para esa posibilidad cierta, que lo plantearon los propios científicos británicos, de que llegue a la Antártida y provoque un desastre a escala global. Realmente llama la atención que los organismos ambientalistas, muchos de los cuales están financiados por empresas de los países centrales, cuando ocurre algo así y en el Reino Unido, no digan absolutamente nada. Sí, probablemente porque también hay algunas organizaciones que reciben algún tipo, obviamente, de financiamiento del Reino Unido. Es bastante más que evidente, digamos, que es un hecho que puede traer una catástrofe ambiental muy, muy, muy seria.
Ahora tengo otra pregunta. Cuando ustedes hicieron la causa federal, esto se hizo desde el Juzgado Federal de Río Grande, ¿correcto? Tal cual, sí. Bien. ¿Y tenés idea si en este momento en el Juzgado Federal de Río Grande hay alguna causa que se haya presentado en estos días en relación a esta...? No, nueva no. Esa causa se supone, a la cual le agregamos... Está activa. Después, el caso de Navita, se supe, pero la verdad es que no lo está. Te digo más, la jueza que obró muy rápidamente en su momento, y la verdad que con mucha pertinencia, había logrado pedir informes sobre los directivos de las empresas, lo cual, según nos enteramos y vimos los cables, preocupaba muchísimo porque mirá 2014, varios países petroleros, es verdad que muchos países no tienen acuerdos judiciales con Argentina, entonces no le dan ninguna importancia a lo que Argentina plantea, pero pensá Venezuela, pensá Bolivia, pensá Brasil, quienes estaban en los gobiernos de esos países en ese momento, sí acompañaron a la Argentina, incluso la OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, que tiene la sede en Costa Rica, sacó una declaración específica diciendo que era ilegal que se explore puertos de hidrocarburos en la cuenca de Ayonari, en el norte de Malvinas. Entonces, me parece sustantivo de que este gobierno reactive la causa, que el demandante es el denunciante, es el gobierno, claro. Entonces, no lo puedo hacer porque otro que no sea el gobierno. Ahora, efectivamente, si dice que quiere defender la soberanía de Malvinas, como últimamente Milei cambió su posición y se puso por lo menos en el discurso, a plantear el tema de Malvinas tal como lo plantea nuestra Constitución, lo primero que debiera hacer es obrar de acuerdo a la ley, y la ley prohíbe hacer lo que se está haciendo ahí en el Cuenca Norte. Eso justamente buen día Facundo, te saluda Daniel, eso justamente te iba a consultar, porque hace aproximadamente un mes el Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprueba una resolución con presencia en esa sesión del ministro Pablo Quirno, que obliga al Reino Unido a negociar la soberanía de las islas, bueno, es decir, siente un precedente importante, y en ese momento el discurso que tuvo el gobierno nacional parecería entrar en contradicción con esta realidad en la cual, digamos, frente a el avance de la explotación petrolera, hay inacción, ¿no? Hay como una contradicción importante entre estos dos momentos, y esto fue hace un mes, fue el 25-26 de junio. Tal cual, es una resolución que todos los años se vota en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, y también hay que decir que hay dos resoluciones más. Una primera, que textualmente es del 82, todavía del fin de la guerra, donde Naciones Unidas decide que el conflicto bélico en Malvinas no cambia para nada la situación entre Reino Unido y Argentina, y que están obligados a negociar. Es importante decirlo porque también desde el gobierno escuchamos a algunos que dicen, y bueno, perdimos la guerra. Claro. No, a noviembre, todavía te estoy hablando de noviembre del 82, y todavía el gobierno de la dictadura en Naciones Unidas se vota en una resolución diciendo el conflicto bélico no cambia la naturaleza del diferendo y están obligados a negociar. Y hay otra resolución de Naciones Unidas que es muy poderosa, que dice que ninguno de los dos países en la zona del conflicto, en la zona del diferendo, puede hacer nada sin autorización de la otra. Esto viene a cuenta también del barco que acaba de pasar, del barco de guerra que acaba de pasar sobre el territorio argentino, que no se puede hacer sin permiso de Argentina, pero tampoco ninguna explotación comercial. Es decir, no podría, de acuerdo a Naciones Unidas, Argentina ir a la zona de Malvinas, de acuerdo a lo que dice Naciones Unidas, insisto, Argentina tiene todo el derecho porque eso es nuestra, y hacer una exploración o explotación hidrocarburífera por nuestra cuenta sin hablar con la otra, si es que queremos cumplir lo que dice Naciones Unidas. Lo que pasa es que Reino Unido desconoce esas resoluciones. Y cuando Reino Unido dice hay que darle una multa a la Argentina porque pusieron un cartel que decía las Malvinas son de Argentina, y entonces ¿qué multa hay que darle al Reino Unido? Que desde el año 65, es decir, no cumple con, es fundador de Naciones Unidas, es miembro de
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y no cumple con las resoluciones. Entonces, si hay que dar una multa por mostrar una bandera, imagínate lo que hay que hacer con Reino Unido, que no cumple lo que cientos de países todos los años, cuando decide el Comité de Descolonización, avalan en Naciones Unidas. Bueno, clarísimo, Daniel, vamos a seguir siguiendo este tema y vamos a averiguar, a ver, digamos, también en qué estado está, digamos, esa causa que iniciaron en su momento y que se fue alimentando allá en el Juzgado de Río Grande. Así que bueno, estamos en contacto y que tenga buena semana. Igualmente, abrazo grande. Abrazo. Era Daniel Filmus, como contábamos, secretario de Malvinas en los periodos 2014-2015, 2020-2021, además de, diputado, senador, ex candidato a jefe de gobierno, trabajando y hablando sobre la cuestión Malvinas, que en estos días, a partir del partido con Inglaterra, tiene, muchísima viralización. Vamos a la primera pausa de los Laudatistas y ya volvemos. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciá la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos. Evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entrá a www.radiográfica.org.ar. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Bueno, y seguimos con Laudatistas, el programa de la Alameda. Estamos en el segundo bloque y ahora vamos a abordar un poco los temas económicos de esta semana, de estos días. Bueno, estamos con el economista y compañero Juan Enrique, porque tenemos muchas novedades. Por empezar, tenemos la visita de Cristalina Georgieva en estos días, digamos lunes y martes, a monitorear el plan económico, si se lo puede llamar así, del gobierno. Y por otro lado tenemos las repercusiones que han tenido las declaraciones del vocero de Milei, Adrián Rabier, respecto a la posibilidad de que haya una devaluación del 20%. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, acá estamos Facundo Lugo y Gustavo Vera. ¿Cómo está Gustavo, Facundo? Un placer saludarlos. Buen día. Bueno, a ver, ¿fue un desliz del vocero lo del dólar a 1.800, es decir, una devaluación del 20%, o en realidad nos están preparando para una devaluación que de facto nos van a meter por las presiones del fondo? Mirá, Gustavo, lo que uno puede ver que todos estos tipos que están en el gobierno son títeres de un poder concentrado, eso que quede claro. ¿Por qué te digo eso? Pues esto muestra que no están preparados, que no tienen ni idea, no estudiaron, no conocen, no saben nada. Y bueno, lo que hizo el tipo fue entre un sencillicidio y un desconocimiento, y tampoco saber el lugar que ocupa, ¿no? No tiene ni idea del lugar que ocupa, porque lo que él dice puede afectar fuertemente a los mercados, que de hecho lo está haciendo. Hubo correcciones en el tipo de cambio y hubo desarmes de posiciones de carry trade.
Ahora, te pregunto esto porque también se viene en la previa, digamos, de la visita que hoy hace la titular del Fondo Monetario Internacional, se viene insistiendo de que para poder fortalecer el tipo de superávit fiscal que plantean los del norte, que plantea el Fondo Monetario y las potencias que lo integran, la Argentina ya no puede seguir con los ajustes, ya no hay margen para los ajustes como lo venía haciendo, a través de despidos, a través de profundizar la recesión. Y bueno, a ver, por eso la pregunta era si era una estupidez que había cometido el vocero o en realidad era algo disfrazado de estupidez que en realidad nos está avisando que nos van a ajustar por la vía de una devaluación en la caída del poder adquisitivo de la población trabajadora. Mira, Gustavo, si vos mirás el tipo de cambio del año 2023, en noviembre, estaba a 1.000 pesos. Si vos le aplicás la inflación como cualquier bien, porque el dólar es un bien más, Sí. pues el dólar debería valer 3.000 pesos. ¿Qué hicieron? Plancharon el tipo de cambio, destruyeron la industria para mantener la inflación un poco en descenso, porque tampoco la bajaron. Ahora, la realidad es que nunca bajaron la inflación, la escondieron con un tipo de cambio dibujado, con endeudamiento. O sea que toda una mentira este gobierno. Algún día esa realidad se va a salir a la luz y va a volar todo por los aires, como ya le pasó a Macri, le pasó a Menem y le pasó a Martínez de Hoz. Esto ya pasó en la historia argentina. Ahora, que este Javier sea un idiota, eso harina de otro costal. Eso significa que el tipo no está preparado para estar ahí. Como también le pasa a Milei. Milei ayer hizo el ridículo en Brasil, hizo el ridículo en la rural. Yo no entiendo lo que lo votaron. No sé, no se sienten no representados por un tipo así, un tipo que es impresentable. Y los argentinos estamos siendo atacados en términos globales. ¿No se preguntan por qué nos atacan en términos globales, teniendo este impresentable agrediendo a un presidente de un país hermano? No, claramente. Ahora, vos que estás en contacto, digamos, con el mundo financiero, gremial, empresarial, esta economía en dos velocidades, donde por un lado hay un crecimiento de la parte petrolera, extractivista de alguna manera y del agro, pero puertas para adentro, todo lo que tiene que ver con la economía de producción y trabajo en mercado interno se está desplomando. Claro. ¿Qué debates hay? ¿Qué sobre el rumbo de la economía? Digamos, porque esto claramente es un cementerio a todas luces, donde hay un sectorcito muy chiquitito que está creciendo económicamente y el resto sigue el derrumbe del consumo, de la producción, del cierre de fábricas. Que quede claro, Gustavo, que lo que busca Javier Milei es destruir definitivamente la industria. El objetivo de este gobierno es destruir la industria para que nunca más vuelva a rearmarse. Yo creo que no lo va a lograr, estoy convencido de eso, pero vamos a vivir momentos muy difíciles. La Unión Industrial, CAME, hay muchos dirigentes que están viendo esto, y ya hay muchas internas en esas organizaciones. Bueno, lo que también se está viendo en el movimiento, digamos, detrás de los telones de la política es que el establishment está buscando nuevas figuras, nuevos candidatos, porque todos sabemos que Javier Milei no va a reelegir. Hoy cualquier encuesta le da un 60% de imagen negativa y el 50% muy negativa. Así es. Hoy no hay nadie parado enfrente y ya Milei está perdiendo con ese nadie parado enfrente en un balotaje. Imagínate si hay alguien que no sea de ningún partido, que sea político como le gusta a la sociedad. Y se terminó el gobierno. El gobierno va a tener que negociar como lo tuvo que hacer Macri con Alberto cuando le puso el dólar a 60. Ahora, Juan, para las elecciones todavía falta muchísimo, casi 16 meses, y mientras tanto tenemos un índice de población económicamente activa, sobre todo los que cobran por debajo de la canasta básica, los que cobran menos de 1,5 millones de pesos, que es la abrumadora mayoría de los trabajadores. Por lo menos el 70% de ese sector económico está endeudado. Dentro de ese sector endeudado hay 3.300.000 de deudores incobrables, ya incobrables incluso según las estadísticas del Banco Central, pero que tienen que seguir sobreviviendo. Yo me pregunto si estas 3,5 millones de personas, que cada día se suman más y más y más, porque en realidad son varios millones los que tienen deudas y morosidad importante, solo con deudas para sobrevivir, para pagar alquiler, remedio, luz, gas, alimentos.
Estos deudores incobrables, para poder sobrevivir, van a tener que recurrir a un prestamista del barrio, que seguramente va a ser un narco, y esto va generando una descomposición del tejido social. La pregunta es, ¿cómo ves esta dinámica de endeudamiento permanente, persistente, ante la caída sistemática del poder adquisitivo, porque están paralizadas las paritarias, destruido el salario mínimo vital y móvil, y crece el trabajo precarizado sin ninguna referencia salarial, con lo cual los patrones se abusan y pagan cualquier cosa? Bueno, Gustavo, vos hiciste una descripción exacta de lo que pasa, es la realidad. El gobierno no está cambiando, no va a cambiar el rumbo. Igual tengo un pensamiento, yo creo que la cuestión política, que es la madre de los problemas, porque estas son decisiones políticas, ¿no? Que esté pasando todo lo que vos describiste es una decisión política del gobierno. Yo creo que el año que viene el gobierno va a hacer un relajamiento cuantitativo, va a dar guita en términos de asignaciones, en términos de jubilados, y eso le va a cambiar el humor y la dinámica. Es justamente un año electoral. Va a estar en la inteligencia de nosotros que nos oponemos, en mostrarle a la sociedad la realidad de ese cambio de dinámica del gobierno. Y bueno, va a ser un año difícil en términos económicos, con alguna pequeña mejora, pero más difícil en términos políticos. Claro, porque como que hay también dos velocidades dentro del segmento de los sectores que están por debajo de la canasta básica. Por un lado están los que trabajan, formal o informalmente, que no llegan a fin de mes y obviamente no acceden a muchos beneficios sociales fuera del salario que perciben, y están de alguna manera obligados a endeudarse para sobrevivir. Pero por otro lado también hay 7 millones de personas, récord en cantidad de asignaciones sociales por parte del Estado, que las ha tratado de mantener incluso relativamente equilibradas con la inflación. Así que este reparto de dinero que vos estás diciendo, por lo menos en los sectores más vulnerables, está ocurriendo ya hace bastante tiempo, pero en la población que se percibía como clase media asalariada, por llamarlo de algún modo, me parece que es el segmento que está más críticamente endeudado, ¿no? Bueno, pero Gustavo, la descripción es exacta, ¿no? Hay 6 millones de personas, sobre todo las familias, que están en mora, y eso es casi prácticamente irrecuperable. Por eso ha crecido mucho la imagen negativa del gobierno y de Javier Milei. La mora es directamente proporcional a la imagen negativa. Eso es muy difícil de cambiarlo, pero lo que sucede a veces en términos sociales, sociológicos, el pueblo se va acostumbrando, y cuando viene una pequeña mejora que le duplican la asignación, dudan en términos políticos, ¿no? Y con un ataque mediático se va a complicar en términos de la oposición para enfrentar a este gobierno el año que viene. Por eso hay que trabajar constantemente, anticipadamente, contándole a la sociedad la realidad y volviéndole a dar dignidad a los argentinos. No puede ser que vos te acostumbres, o la sociedad argentina se acostumbra a ser pobre, y miremos de chiquilín, como miraba de afuera a través de la vidriera, cómo los ricos se están saqueando de la Argentina. ¿Qué debates hay en este momento entre los economistas, digamos, que pertenecen a campo nacional, que tienen un pensamiento nacional, un pensamiento de producción y trabajo, respecto a cómo se saldría de esta dramática situación a la que nos ha llevado el gobierno de Milei? Mirá, Gustavo, prácticamente no hay debate, todos coincidimos. Hay una coincidencia en términos económicos total. Con cualquier economista que yo hablo del campo popular coincidimos totalmente. Pasamos datos nada más. Esto es muy simple, no es tampoco tan complejo. Esto es, tienen que volver a pagar impuestos los que evadieron, los que fugaron, los que lavaron, los que dejaron de pagar. Para nosotros los evasores no son héroes, son delincuentes. Los Adorni, los Carina, tienen que pagar por lo que hicieron. Y con ese dinero, devolverle la dignidad a los jubilados, actualizar el monto de 70.000 pesos como corresponde, pagar lo que corresponde a los discapacitados, darle subsidios para que puedan sobrevivir las pymes nacionales, energía, darle trabajo y dignidad al pueblo argentino. En eso no hay ningún debate, y eso ahora se nota mucho. Hay quien en sentido contrario de donde va Javier Milei. Bien, hay unos datos que han salido sobre
caída sistemática del consumo y aumento también de la precarización laboral. Y me llamó la atención que con respecto al trabajo no registrado estamos casi en los niveles del 2001. En el 2001, si mal no recuerdo, era 47%, ahora estamos en el 44%, pero sin valor de referencia, porque antes había un valor de referencia que era el salario mínimo vital y móvil, que ahora como está despedazado en casi un 60%, hoy están ocurriendo personas que tienen jornadas laborales de 12, 14 horas y ganan 10.000 pesos por toda la jornada. ¿No te parece que está mucho más grave la situación en la población asalariada, no en la que recibe o de alguna manera está asignada a estos subsidios de los que hablamos? Sí, Gustavo, hay una precarización laboral y social sin precedentes, ¿no? Los sueldos planchados como ancla de este esquema económico muestran esa decisión política. Y cuando mirás los datos duros del CIPA, por ejemplo, en el último año se perdieron 141.000 puestos registrados que pagaban contribuciones y que alimentaban a los jubilados. Y se crearon 40.000 nuevos monotributristes, o sea que se baja el empleo registrado y baja el empleo y se crea empleo precarizado y que incluso en algunos casos ni siquiera tienen actividades para hacer. Y hay un dato más importante, apenas asumió este gobierno, con la ley Bases, dijeron que sacando las multas a las empresas se iba a generar más empleo registrado, y fue todo lo contrario. Y ahora con la reforma laboral también dijeron que iba a generarse más empleo, y pasa todo lo contrario. Bueno, hay que sacarle la máscara a estos tipos, a estos mentirosos, a estos delincuentes, a estos chantas. Todo el equipo económico no es argentino, no vive en la Argentina, no tienen sus ahorros en la Argentina, y encima nos mienten a todos los argentinos. Hay que decir las cosas como son. Evidente. Y la última pregunta, Juan, ¿qué impacto podría llegar a tener desde el punto de vista del intercambio comercial con Brasil el último viaje que acaba de realizar Milei, insultando al presidente de Brasil, al titular de la Corte Suprema? Tengo entendido que ya ha habido llamado de las diferentes cancillerías para pedido de explicaciones. ¿Esto puede tener alguna consecuencia en lo económico, productivo, comercial con el país hermano? Mira, por lo pronto Brasil llamó a su canciller a consulta. O sea, por lo pronto ya tenemos algunos problemas. Brasil es nuestro principal socio comercial en términos de la industria automotriz. Por eso te decía que Javier Milei pretende destruir toda la industria. La industria automotriz es el mascarón de proa de todo el entramado siderúrgico, del acero, del enchapado en la República Argentina. Tenemos 11 terminales, solo 50 países fabrican automóviles, Argentina es uno. Y nosotros tenemos un tratado comercial de la época de Néstor, lo firmó Peirano, me acuerdo, en la regulación global del comercio automotriz. Argentina, mientras le importamos un auto de Brasil, nosotros le podemos exportar 2 autos. Fíjate qué tratado comercial que tenemos, ¿no? Eso nos genera mano de obra que exportamos los argentinos. Bueno, Lula, siendo un tipo inteligente, al cual yo admiro, es una de las figuras más importantes globales después de la Segunda Guerra Mundial. Veas donde veas eso. Bueno, Lula lo va a esperar a Milei, lo va a esperar, y lamentablemente alguna sanción nos va a venir. Y lamentablemente las sanciones las va a pagar el pueblo argentino, los trabajadores argentinos, la industria argentina. Sí, claro. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tus aportes. Te vamos a seguir obviamente consultando. Y bueno, y Dios quiera que el campo nacional se pueda reunificar y este infierno termine cuanto antes. Un abrazo grande, Gustavo. Saludos ahí, Facu, también. Bueno, muchas gracias. Era Juan Enrique, economista, amigo del programa Laudatistas, comentando, analizando un poco la cuestión económica a partir de los dichos del vocero presidencial, Adrián Rabier, pero bueno, también explicando un poquito la situación y cómo ve el panorama tanto para el presente como para los próximos meses. Y antes de hacer la segunda pausa, no queremos dejar, como todas las semanas, como todos los lunes, de saludar a las compañeras, a las radios emisoras que repiten el programa Laudatistas, y siempre mencionamos a FM Fénix 101.1 en Las Toscas, Santa Fe, que sale los martes, mañana a partir de las 10 de la mañana. Lo mismo con Radio Online Perspectivas, que repiten el programa Laudatistas los días martes a las 18 horas. En Corrientes, los días miércoles a partir de las 13 salimos ahí por Radio La Mega, en la provincia de Corrientes. Lo mismo con FM Azotea en Mar del Plata,
También salimos los miércoles, pero a las 19 horas. Los días jueves a partir de las 10 nos pueden escuchar por Radio Cacán en Catamarca, FM 90.3. Y los días sábado a partir de las 13 horas escuchan el programa de la Alameda Laudatistas por Radio Metro en San Ramón de la Nueva Orán y Salta a través de la 105.5. Como siempre repetimos, o dijimos hoy al principio, pueden encontrar el programa y todas las actividades de la Alameda en nuestra página web www.somosalameda.org.org.ar y también en los perfiles que tenemos de la Alameda en X, en Facebook, en Instagram o en TikTok. Ahí no solamente recortes y los datos, digamos, más importantes que quedan de cada programa laudatista, sino también el resto de las actividades que semanalmente hacemos de la Alameda en todo el país, y particularmente, como dijimos al principio, esta semana, por el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Ahí en breve también vamos a estar subiendo la agenda completa de actividades de la Alameda y otras organizaciones amigas, compañeras, hermanas, con las que venimos trabajando en red y de manera federal estos temas vinculados a la trata y a la explotación. Vamos entonces a la segunda pausa y ya volvemos con la segunda parte de Laudatistas, el programa de la Alameda. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entrá a www.radiografica.org.ar. Segunda clínica de vinilos en la Gráfica Cultural. El sábado 1 de agosto, desde las 19 horas, venía a compartir una nueva clínica de vinilos para descubrir todos los secretos detrás de esas joyas que podemos llegar a tener en casa. ¿Los vinilos suenan realmente mejor? ¿Cómo cuidarlos para que nos acompañen toda la vida? Clínica de vinilos en la Gráfica Cultural. Entrada a 5.000 pesos con consumición. Para más información, métete en nuestras redes @lagráficacultural. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Mantener los ambientes ventilados. Revisar los artefactos a gas con un gasista matriculado. Si sentís náuseas, mareos, debilidad y pérdida de conocimiento, consultá en el centro de salud más cercano. Más información en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Radiográfica abrió las ventanas del estudio.
Ahora podés chusmear lo que pasa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radiográfica FM 89.3. Suscríbete a nuestro canal y entérate de todas las novedades, entrevistas, editoriales, música en vivo. Somos bichos de radio. Hacemos radio. Sumamos otro sentido a la comunicación popular. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes, de 11 a 13, en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Y seguimos con Laudatistas, el programa de La Alameda, segundo bloque. Muy bien, vamos a tener una entrevista especial con un prestigioso escritor, periodista, docente argentino, Oscar Alfredo Ramón, conocido como Mempo Giardinelli. Tiene una obra literaria que está traducida a más de 20 idiomas, es considerado uno de los referentes de la narrativa contemporánea del norte argentino y también de América Latina. Tiene una fundación que trabaja en el Resistencia Chaco, enfocada en el fomento de la lectura y literatura de la región, y es columnista, digamos, habitual de Página 12 sobre temas políticos, sociales, ambientales, y también pertenece al Manifiesto Argentino. Mempo, ¿cómo estás? Aquí estamos Facundo Luz y Gustavo Vera en el programa Laudatistas de Radiográfica. Hola, buen día, un gusto estar con ustedes, adelante nomás y sí, bueno, lo que quieran. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, en base a las últimas columnas que has escrito, es cómo estás viendo el panorama político, económico y social de la Argentina. Es una pregunta amplia, pero sé que vas a saber de alguna manera conceptualizarla y sintetizarla. Sí, lo que yo puedo decir, bueno, lo que vengo pensando es que yo creo que estamos asistiendo, quizá no explícitamente, pero estamos asistiendo al lento derrumbe de esta banda fascinerosa, ¿no? Yo creo que ellos están en retirada. Van a hacer muchas trampas, van a hacer fraude el año que viene, van a hacer todo lo que puedan para sostenerse, y ahí, bueno, la respuesta popular es la que tendrá que enfrentarlo y detenerlo. No tengo ninguna duda de que ellos no pueden hoy ganar una elección. No, sería ridículo, porque creo que no pueden ganar ni una elección en un club de cuarta. Pero bueno, tienen mucho poder de fuego, tienen gente comprada, hay muchos legisladores que se han dado vuelta o que votan a ultradilla. Hay mucho cagón en la Argentina, y en la política ni se diga. Entonces, eso es una parte que uno tiene que saber que está, y hay que bueno, de alguna manera denunciarla, etcétera. Yo me limito a mi labor como escritor. Efectivamente, yo soy un narrador, yo soy un escritor, soy un profesor. Además, he enseñado en universidades de por lo menos 7 países, y acá en la universidad, en mi universidad, que es la Universidad Nacional del Nordeste. O sea, uno es lo que ha logrado, lo que ha hecho, etcétera, y desde esos ojos, desde esa mirada, es muy doloroso ver el estado de nuestra patria prácticamente en pedazos, ¿no? Porque realmente hoy somos una patria despedazada. Ya nos sacan el litio por un lado, nos sacan el agua por el otro, nos sacan la Patagonia, ahora ya hasta las Islas Malvinas ya las van a oficializar como británicas. Viene el Tratado Antártico, creo que este año o el año que viene, y la Argentina tiene una posición desde 1912, la Argentina tiene una posición clarísima y respetada por todo el mundo, y ahora la van a entregar, cosa que no se habla todavía en este país de esto.
Pero este tipo de cuestiones, como la pérdida en la entrega del río Paraná, que ha sido abominable, ha sido repugnante incluso de un aspecto estético, ya no solo moral y político, sino también estético. Bueno, hoy yo he publicado en las redes, supongo que ustedes ya también lo recibieron, y si no, díganmelo, el diario más popular de Paraguay, que es como si fuera La Nación en Paraguay, hoy publica precisamente y de alguna manera denuncia también las irregularidades que ya hay con toda la entrega del río Paraná a estas empresas belgas, que en realidad quién sabe si son belgas, deben ser argentinos escondidos, disfrazados, o deben ser una mezcla de todo eso. Son gente basura, gente muy dañina, que tiene muchos contactos en los puertos argentinos. Esto es indudable, lo han tenido durante muchos años y son los que joden con el tema de que hay que seguir dragando cada vez más profundidad para que el barco más grande. No se dan cuenta que la geografía no permite eso. Hay ejemplos en el mundo. Hace un año hubo un caso internacional, mundial, que fue en el Canal de Suez, donde se les paró tantos gobiernos que querían dragar, y se les paró un carguero de 300 metros de eslora. Y el costo que eso tiene, o que habrá tenido, nosotros no pagamos esto, ¿no? Pero quiero decir con todo esto, no quiero abusar del tiempo de ustedes, quiero decir que la situación es muy odiosa, muy dolorosa, pero que todo indica que bueno, que ahora hay que ayudar a regenerar y la conciencia pública, la conciencia ciudadana, y que hay que ayudar al pueblo argentino que está jodido por todos lados, porque ahora además hay hambre, no hay buena educación para los pibes, no hay todos los organismos de salud están deteriorados. Estos tipos, digo, la maldad del presidente y toda su pandilla y todos los que se llaman a sí mismos libertarios, que yo los llamo libertarados, en realidad es un peligro, porque el dolor que ellos mismos se van a terminar produciendo solo, pero me importa poco lo que sufran ellos. Pero lo que quiero significar es que la entrega ominosa que están haciendo ni siquiera va a ser un buen negocio para ellos, porque además el capitalismo duro, el capitalismo grosso, el que este gobierno está trayendo y quiere tener por acá, no nos va a perdonar, tampoco ellos nos van a perdonar. Es decir, es un capitalismo muy malvado. Es decir, acá el único beneficiario va a ser los Estados Unidos y quizá algún aliado muy especial de Estados Unidos. Y si el presidente actual cree que porque levanta los 2 pulgares sonriendo y haciéndose pipí porque al lado lo tiene al presidente Trump, y bueno, pobre infeliz, ¿no? Pero bueno, pobre infeliz uno lo dice en términos yo diría políticos y morales, pero al mismo tiempo pobre nosotros, pobre nuestra patria, ¿no? Claro. Ahora, Mempo, bien describir la situación de saqueo y colonización insólita que está ocurriendo y profunda en la Argentina, pero esto también tiene un costado cotidiano, un costado personal, digamos, en cada uno de los trabajadores y trabajadoras, que se expresa en 2 caras. Por un lado, un creciente endeudamiento de la población trabajadora, sobre todo aquella que tiene salarios por debajo de la canasta básica, por debajo de 1,5 millones de pesos, que han empezado a endeudarse para pagar tarifas, para pagar remedios, para pagar alimentos, de los cuales ya por lo menos hay más de 3,5 millones de personas que son morosos incobrables, con lo cual tienen que recurrir al narco del barrio para seguir tratando de llegar a fin de mes, porque los salarios están paralizados, viene cayendo poder adquisitivo, viene cayendo consumo, y otro costado social que vos analizaste en una de tus columnas tiene que ver con la salud mental de la población, ¿no? ¿Cómo estás viendo estos fenómenos? Eso. Sí, pero no solo eso, está bien lo que decís, te lo agradezco, pero acá hay que pensar además otra cosa. Esos 3 millones que vos estás mencionando, que quizás fueron muchos más, porque acá el voto que encumbró a Milei, más allá de que yo creo que hubo algún pequeño fraude deben haber hecho, porque son bandidos, yo diría, consustanciales,
El problema acá que tenemos que pensar es que el pueblo argentino los votó. El mismo pueblo que ahora está jodido y que está que pierde la casa, que pierde el laburo, que pierde la salud de la familia, que no tiene hospitales, la mayoría de ese pueblo los votó. Y yo no lo digo para fastidiar ni para joder, lo digo porque es hora de que el pueblo argentino, y cuando digo el pueblo argentino digo la gente más explotada, más jodida, más necesitada, bueno, que voten mejor la próxima vez, que se den cuenta votando, por lo menos no votando a los canallas que se veía a la legua que eran los canallas que venían, porque no fue un voto inocente, no fue un voto de buena voluntad, por lo menos eso es lo que creo yo. A mucha gente no le gusta cuando digo esto, pero ¿sabes qué? Si este tipo está en la Casa Rosada y hay la legislatura, el Congreso que hay, los diputados y los senadores que tenemos y los gobernadores que no vale un mango, prácticamente ninguno de ellos, si eso existe, porque el pueblo argentino lo votó. Y es hora de que el pueblo argentino, para madurar, se haga cargo de esto. Porque va a venir nuevas elecciones, y si en las nuevas elecciones del año que viene vuelve a haber el mismo sistema, chao, se acabó la Argentina. Entonces hay que decirle a la gente, yo se lo digo, a algunos no les gusta, me pasa cada 2 por 3 que no tengo que decir, digo, pero vos lo votaste a estos tipos. Entonces no tenés derecho a callarte la boca por lo menos. Sí, y también está claro que hay un porcentaje hoy muy alto que rechazaría a Milei en cualquier circunstancia electoral, más del 63% rechaza su... Que lo hagan. Sí, por supuesto. Que lo hagan, ahora, es lo que deben hacer. Claro. Ahora, bueno, en el mientras tanto faltan 16 meses y hay estas bombas de tiempo. Entre esas bombas de tiempo está cómo sobrevive un trabajador que tiene un salario por debajo de la canasta básica y que está obligado a endeudarse sistemáticamente, que entra en un circuito de morosidad incobrable, que después tiene que recurrir al narco, que después termina, digamos, dentro de un contexto de corrupción y criminalidad organizada, una ruptura del tejido social. Sobre esto, ¿cómo se manifiesta esto en el norte, Mempo? ¿Qué estás viendo vos? Bueno, hoy en día las desdichas de la Argentina yo creo que son bastante parejas, aunque cambien las geografías. Creo que lo que está pasando en este momento acá en el Chaco, como puede pasar en Salta o en Mendoza o no sé, o en la Patagonia, no es demasiado diferente. Las diferencias serán de acuerdo a las características de los caudillos locales, del poder que pueden tener económico algunos de los principales impulsores de determinadas políticas, y esto es muy variado y varía de provincia a provincia y demás. En el Chaco, bueno, hay un gobierno claramente mileísta, alineado con ellos, incluso muchos reconocidos radicales que hay en esta provincia, pero ahora están con ellos, los votaron, los acompañaron. Sí. Ha habido peronistas que también, o sea, ahí hay una cosa que es muy difícil. Yo no quiero con esto hacer una categorización expresa, pero sí puedo decir que en el Chaco ha habido un voto muy variopinto, muy yo diría difícil de calificar, porque yo me he enterado de mucha gente que de ninguna manera hubiera pensado que podía votar esto, y lo votaron, e incluso algunos ahora lo defienden. Y en este sentido, además hay que pensar que en el Chaco el triunfo de la banda esta que se llama Libertario fue por muy poquito. Acá ganaron por 2.000 votos. Tiene el gobernador chaqueño, tiene una lectura diferente de 2.000 votos sobre el segundo, creo que la Capitalista. Sí. Y esto delata o marca una disputa que no está resuelta, y que está bien, esto es bueno que no se resuelva, hay que ver cómo se resuelva. La situación del Chaco es tan mala como la de muchas provincias, y quizá debemos ser una de las provincias más castigadas, ¿no? Es decir, acá la pobreza se ve mucho en la calle, se ve en el desaliento que hay en los barrios marginales, etcétera. Bueno, ¿qué voy a decir? Esta es la Argentina que tenemos, este es el nordeste.
Corrientes, la provincia de Corrientes, nuestra hermana provincia que está acá enfrente, tiene los mismos problemas. Y el norte de Santa Fe, que es el que yo conozco, también tiene esos problemas. Y Santiago del Estero ni les cuento. Es decir, sí, es cierto que en algunas provincias hay administraciones que se están manejando por lo menos con cautela y con cierta prudencia. El caso de Formosa, que siempre dan muchos sectores menospreciado, y Formosa tiene un crecimiento y un avance, además lo que tiene, que a mí me impresiona mucho, es el calor popular. Gustará o no gustará el gobernador, gustará aquel legislador formoseño, pero Formosa, hay que ir a Formosa. Formosa, yo estoy a 200 kilómetros de Formosa y voy cada tanto por razones educativas, de clases, etcétera. Y yo sé lo que era Formosa hace 10, 15 años y lo que es ahora. Y esto podría ser en muchas otras provincias, pero bueno, de repente no en todas se da, porque bueno, ahí están muchos compañeros, compañeras, desde la política luchando con sus respectivos gobernadores, que no son muchos los que son confiables. Obviamente estoy diciendo acá que el caso formoseño es bastante ejemplar, como obviamente lo es el caso de Axel en la provincia de Buenos Aires y algunos gobernadores más, pero son pocos. La verdad es que la mayoría de los gobernadores de provincias en Chaco están lamiéndole los zapatos, vamos a decir, al poder, y por eso le votan lo que el poder quiere en el Congreso. Los votos del Congreso es impresionante. Y eso te quería preguntar, ¿y la población local, por ejemplo, como en el Chaco, en Salta o en diferentes provincias donde terminan adhiriendo a leyes absolutamente antisoberanas o entreguistas por parte del gobierno de Milei? ¿Hay algún debate en la población local? ¿Hay alguna reacción? ¿Cómo? Que yo sepa, no. En realidad, porque ahí hay otro factor, que es el factor de la convivencia. En las provincias y en las ciudades del interior, de alguna manera nos conocemos todos. Es decir, yo conozco acá a la gente con la que interactúo, del kiosquero de la esquina hasta el empresario que tal cosa. Puede elegir con quién estar, con quién dialogo y con quién no. Y esto le pasa a mucha gente del interior, y esto es parte de la democracia. La democracia, en el sentido, funciona como mucho más discreta en el interior. Las disputas, las disputas sonoras, las peleas, los grandes debates, se dan en general en Buenos Aires, o se dan en Córdoba, que es la segunda ciudad y provincia del país, y se dan porque, bueno, me imagino yo que los botines deben ser un poco más grandes, ¿no? La verdad es que, pero no me los imagino en cierta convivencia pacífica como es la que se tiene en las provincias, por lo menos acá en el norte. Podemos tener diferencias con vecinos, con gente con compañeros de trabajo en distintas actividades y demás, pero acá, por suerte, ni acá, ni en Formosa, ni en Corrientes, ni en el norte de Santa Fe, que es lo que yo puedo hacer porque es el ambiente en el que yo me muevo, yo no veo esa virulencia veo sí que hay diferencias, y la diferencia todavía muchas de ellas se resuelven o se disputan serenamente, ¿no? Sí, a lo que me refería básicamente, Mempo, es muchos de los gobiernos, por ejemplo el de Misiones, el de Tucumán, el de Catamarca, cuando tienen que votar alguna ley entreguista, a pesar de que llegaron con las banderas de Vita y Perón a ser electos, lo justifican en el pragmatismo de la necesidad urgente de fondos. La población local adhiere, pero digo, sí, está bien, pero más allá de que somos una mentira, hay sectores de la población en la provincia que hayan, de alguna manera, que acompañen este tipo de relato, con el cual cada gobierno provincial trata de justificar a veces votos que son absolutamente antipatrióticos. Y yo creo que sí, creo que en cierto sentido no hay manera de justificarlos, pero que existir eso existe. Es decir, yo no tengo un registro, digamos, de cómo vota cada uno o cada una,
pero sé que el alineamiento del gobierno, de los gobiernos provinciales es prácticamente indisoluble, supongo, que debe tener mucho que ver ahí el pago de los servicios, digamos, porque las provincias tienen que funcionar. Y si los gobernadores no ponen ese dinero, no consiguen ese dinero, la provincia se incendia, se oscurece y se incendia. Y si hay para hacerlo, bueno, habrá que ver cómo se distribuye. Es muy complejo el tema, porque los dineros acá son limitados. Y para conseguir los grandes dineros del poder central, creo yo, no me consta, me imagino yo que tienen que ir a hacer unas colas, tienen que chupar la media y tienen que tener diputados y senadores afines. A mí nada de eso me parece moralmente encomiable, todo lo contrario, creo que es moralmente censurable. Pero es lo que yo creo que está pasando. La verdad es que no soy un experto en este sentido, pero sí puedo decir que por lo menos en las provincias que menciono hay una cierta paz, digamos, no hay una virulencia sentida en las calles. Lo que hay es el dolor en las calles, que es la cantidad de gente pobre, empobrecida, la gente que no tiene cómo resolverse, y bueno, y después en distintos barrios sé que hay grupos que se organizan para compartir comida, para compartir para vestir a los chicos, qué sé yo. Sí, pero bueno, social, esto sí. parte de una crisis general, ¿no? Mempo, vos sos especialista, escribiste un montón de artículos respecto al río Paraná, hiciste una mención en tu primera intervención respecto a la entrega bochornosa del río. Hay unos cuantos artículos que he leído por ahí que hablan de un interés muy particular de sectores del Pentágono y del Comando Sur en controlar ese circuito de logística en base a la guerra que llevan, digamos, con los chinos por el reparto de los mercados mundiales. Y ¿notás que en esta última licitación, más allá de la máscara belga y detrás de los NEUS, hay sectores del Comando Sur y del Pentágono interviniendo directamente en la manipulación de la licitación de hidrovía? Es difícil determinarlo porque hay mucho de fantasía, hay mucho de cuento y hay mucho de ocultación en todo esto. Yo nací a orillas del río Paraná, yo estoy hablando a orillas del río, y tengo ya mis años y toda mi vida ha sido entender el sistema de convivencia que ofrece y que reclama el río. Y en ese sentido, el Paraná ha sido muy maltratado, sigue siendo muy maltratado, y es curioso porque hoy en día lo que yo hice publicar hoy, inclusive, que tiene que ver con la respuesta paraguaya, en Paraguay hay más preocupación todavía, porque los paraguayos dependen del río argentino, digamos, el río nace en Brasil, y en Brasil y enseguida atraviesa todo Paraguay como atraviesa toda la Argentina. En este sentido, diría yo, las posibilidades, las industrias, los puertos, tienen un común denominador, y es la dependencia de Buenos Aires, en primer lugar, lo cual ya es un absurdo en sí mismo geográficamente, como pasa en tantos lugares de la Argentina, y al mismo tiempo por una dependencia económica que es grave, es severa. No sabría dar un caso en este momento particular, pero sí recuerdo, y porque creo que yo tengo que decirlo, no sé si vos sabías, y ustedes saben, que hasta hace unos 40, 50 años, la provincia de Corrientes tenía varios astilleros, y el Chaco también tuvo, creo que uno o dos, Puerto Barranqueros y demás. Esos astilleros, había uno en particular que era el astillero Gudniski, que era una gran obra. ¿Y sabés para dónde trabajaba el astillero Gudniski sobre el río Paraná? ¿Para dónde? Para fabricar buques que se iban por el Atlántico y navegaban con toda seguridad el río Mississippi y Missouri en los Estados Unidos. Es decir,
un astillero, un modesto, o que empezó siendo un modesto astillero correntino sobre el río Paraná, servía y atendía, y era el negocio de ellos era venderles materiales marinos a los Estados Unidos. Bueno, ese tipo de cosas que es paralelo, si vos querés, a lo que fue los grandes astilleros argentinos. El Gudninsky era uno de ellos. Los grandes astilleros, como puede ser Tandanor, como, bueno, digamos, la gran industria, diría, de fabricación de naves y demás, todavía hoy están ahí, se pueden ver cuando uno va a La Plata. Yo he hecho más de una vez ese viaje. Uno pasa cerca y ve lo que son los astilleros, los astilleros de La Plata, que son una maravilla, son inmensos. Y los dos grandes buques que tienen, no sé si ustedes los vieron, vayan a verlo, pueden ir, hasta en colectivo se puede ir. Vayan, los dos grandes buques, los más grandes, son los que se habían hecho para Venezuela. Y están ahí parados, oxidándose, y a uno de ellos, según tengo entendido, Venezuela, el gobierno venezolano, el buen gobierno venezolano, pagó por uno de ellos, y están quemándose al sol. Lo que quiero significar con esto es que todo el tema del Paraná, que en definitiva viene desde el Pantanal brasileño hasta desembocar en el Río de la Plata, y después viene la otra parte, que es la que no se habla, que es el Canal Magdalena. Somos muy pocos los que llevamos adelante la lucha por el Canal Magdalena. Si tenés tiempo te explico de qué se trata. El Canal Magdalena, o muy en síntesis, es un canal que hizo la naturaleza, que hizo Dios, si ustedes quieren, en el cual todo lo que circula en un sentido y en otro va armonioso. Es como si fuera una avenida en la que una mano va para un lado y la otra mano para el otro. Esto ahorra, es tremendo lo que ahorra, y además el calado del Canal Magdalena es un calado natural. No hay que andar no, es una maravilla, y es precisamente lo que todos los que se apoderaron del río Paraná es lo que no quieren que se toque. ¿Por qué no quieren que se toque? Si es la vía natural y mejor para ir al Océano Atlántico. Respuesta: porque les conviene que todo siga por un pequeño canal que se llama el Canal del Indio, que bordea toda la costa uruguaya y sale en la confluencia entre Brasil y Uruguay. Y es un canal modesto, pequeño, que los buques tienen que esperar y perder mucho tiempo. No pueden andar a la par uno y a la par de otro. No pueden entrar uno en un sentido y el otro. Es decir, es un canal lleno de limitaciones, pero es el canal que gobiernan los alemanes, los holandeses y las multinacionales, claro. Exactamente. Que bueno, son las mismas que reciben el río. Te agradecemos mucho tu parecer sobre la situación económica y social de Argentina. Sabemos que nos vamos a encontrar pronto y que vamos a compartir también algunas actividades en común vinculadas a la unificación del campo nacional y a tratar de alguna manera de que esta lastimada Argentina pueda salir de este infierno de saqueo y colonización en la que hemos entrado. Sin duda. Bueno, muchas gracias por la llamada. Quedo a tu disposición como siempre, y les pediría si pueden mandarme si hay una copia. Sí, por supuesto, un recorte, sí. De esta conversación, si me la mandan por WhatsApp, nada más, me la pueden mandar como adjunto, porque entonces la puedo compartir con muchos compañeros y compañeras. Muy bien, cómo no, Mempo, así será. Que tenga buena semana. Espera. Un abrazo, buena semana, y bueno, y a seguir haciendo patria, que es lo que hacemos nosotros. Así es. Chao. Hasta luego. Era Mempo Giardinelli, escritor, periodista, docente universitario, que pasó por Laudatistas hablando sobre diversos temas de la realidad y también haciendo un análisis profundo al que nos tiene acostumbrado a través de sus columnas. Vamos a una pausa y volvemos con la última parte de Laudatistas, el programa de la Alameda. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Suscríbete a la comunidad Radiográfica
Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciá la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Una fábrica recuperada, un espacio cultural, un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. La Gráfica Cultural. Seguinos en lagráfica.cultural. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Bueno, y seguimos con Laudatistas, el programa de La Alameda. Vamos al último bloque. No, sin antes queremos recordarles, como siempre, que pueden comunicarse con La Alameda. Tenemos ahí nuestra línea de WhatsApp que funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana. Pueden escribirnos al 11 48 70 28 75. Como siempre les contamos, semanalmente elaboramos, publicamos un boletín que contiene todas las noticias más relevantes en materia de trata, de explotación, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Y ya que estamos con las vías telefónicas y de contacto, también recordarles que pueden escribirnos durante el transcurso del programa Laudatistas a el WhatsApp de Radiográfica, que es el 11 50 12 35 89, o también escribir a través de las redes sociales de Radiográfica, la casa que toda la semana nos recibe y nos acoge al programa de la Alameda de Laudatistas. Bueno, en estos días hemos ingresado en uno de los conflictos o crisis bilaterales más graves con el hermano país de Brasil, principal socio comercial de la Argentina, quizás desde el retorno a la democracia. El presidente Javier Milei viajó a actividades proselitistas para apoyar a Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, y tildó al gobierno de Lula, o al propio Lula, como ladrón presidiario, basura socialista. Lo mismo hizo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, al cual lo llamó basura calva, por no haberle permitido visitar en la cárcel a Jair Bolsonaro, y además acusó al gobierno de Brasil de financiar el 25% de una supuesta campaña internacional anti-argentina en redes sociales. A consecuencia de esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil retiró temporalmente a su embajador de Buenos Aires. Hay una citación al embajador argentino por parte del canciller brasileño Mauro Vieira, pero para analizar en profundidad las implicancias o la responsabilidad del gobierno argentino y las consecuencias que esto podría tener en la relación con el país hermano de Brasil, vamos a entrevistar al compañero y amigo, ex canciller, gobernador también y diputado, Felipe Solá, para analizar qué ha significado, digamos, esta gira horrorosa que ha realizado Milei y todo el daño que ha generado y por qué. ¿Cómo está, Felipe? Buen día. Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, acá con Facundo, quien te habla, porque sí me tuvo un problema de tránsito. Bueno, preguntarte un poco cómo viste esta gira, estas descalificaciones de Milei, qué consecuencias tienen, vos que conocés bien el mundo diplomático y aparte el vínculo con Brasil. Bueno, lo primero que yo plantearía es
¿cuál es el objetivo de Milei en estos viajes? En casi todo, yo llegué en el 90% de sus viajes, no recuerdo, tendría que deslindar el resto. El objetivo de Milei es, siendo una persona que llama la atención por sus declaraciones, etcétera, ante lo que es el mundo de la derecha internacional, convertirse en el líder de esa derecha internacional, el hombre más visto, el hombre más oído, el hombre más citado, ¿no? Ese es un objetivo político que va muy por encima de todo lo que pueda hacer, de todo lo que pueda pensar para el país que preside. Le interesa mucho más eso que las cuestiones argentinas. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, el presidente nuestro no es nuestro porque no lo sentimos nuestro. El presidente de la Argentina está mucho más preocupado por la cuestión internacional de liderar la ultraderecha en el mundo que por lo que pasa en su propio país. Él ve su futuro como un líder internacional de la ultraderecha y lo demás es secundario. Lo dejará en manos de su hermana o de el ministro Caputo y algunos otros. Ese cometido lo lleva a hacer cualquier cosa en cualquier lugar y a viajar permanentemente como si fueran viajes de interés nacional y no lo son. Por eso tiene una denuncia ya por el uso que hace de los fondos para viajar a todo el mundo, a promocionarse él exclusivamente y solo a los lugares de la ultraderecha, a los ámbitos en que se lo convoca. Va allí a decir lo que quieren oír y la verdad es que digamos uno no puede entender la locura esa si no entiende cuál es el cometido final de él, qué es lo único que le importa, qué es lo que ve después de su presidencia y lo está preparando ahora. El problema que tiene es que hay alguien que tiene una actitud parecida pero es un poquito más poderoso que él, que es el presidente Trump, ¿no? Milei va a ver a Flavio Bolsonaro, que está denunciado y seriamente cuestionado por sus vinculaciones probadas con el escándalo del Banco Master, que un brasileño llamado Daniel Borcaro ha generado y que es el escándalo financiero más grande de la historia de Brasil, con la mayor cantidad de damnificados en el sistema bancario, un esquema Ponzi tremendo de este señor Daniel Borcaro, que ahora es testigo protegido, ¿no? Bueno, Flavio Bolsonaro ha caído mucho en las encuestas a raíz de ser parte prácticamente del armado del escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que el bolsonarismo, como parte de una red ideológica transnacional, recibe financiamiento de plataformas mediáticas y de medios y que habría recibido financiamiento, por supuesto, de este esquema Ponzi que estalló en el llamado Banco Master en Brasil. Brasil es uno antes de ese escándalo y otro después de ese escándalo. Mira. Y ahí cambió la relación de números entre la candidatura del presidente Lula y la candidatura del hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Milei no sabe si va a conseguir esto, pero lo que habría que decirle primero, si llegara a ganar Flavio Bolsonaro, Dios no lo permita, inmediatamente Trump sabría que su nuevo socio y amigo es el presidente de Brasil, no el presidente de Argentina. Es mucho más importante el presidente de Brasil. Sí, entonces él vería apagar su estrella. Eso es lo primero que quiero decirte. Sí, pregúntame lo que quieras. Sí, cuando vos mencionabas que, bueno, detrás de los objetivos totalmente miserables de Milei de posicionarse como líder de la ultraderecha sin importarle dañar o deteriorar el Mercosur, la relación bilateral más importante comercial que tenemos con un país hermano, detrás estaba Trump. Ese detrás estaba Trump significa, bueno, primero obviamente alejar a Argentina de los BRIC, claramente que lo primero que hizo, y ahora parece ser tratar de dinamitar el Mercosur. ¿Me equivoco? El Mercosur lo empezó a dinamitar antes Milei, sí, pero digamos a Trump lo que le interesa es dominar el hemisferio, con o sin Mercosur. Tal vez vea, no le consta que vea el Mercosur como el principal problema, pero Argentina quiere
la Cancillería, quiere romper el arancel externo común, que es la unidad de, digamos, es la unión que justifica el Mercosur primero que todo, ¿no? Y meterse en un tratado que se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Un número muy raro. Hacerlo con Uruguay, que siempre se declara independiente del Mercosur en los hechos, y estar en un espacio comercial totalmente diferente, para el lado del Pacífico, pero donde está, por ejemplo, el Reino Unido, así que seríamos socios comerciales del Reino Unido, ¿no? Esto, además de romper el Mercosur, bueno, es sí, nuestra línea con los piratas que nos están usurpando, claro, sí. Sí. Bueno, lo otro que quiero decirte es que esta es la acción diplomática más grave, el conflicto diplomático más grave de la Argentina en toda su historia. El conflicto diplomático generado por una actitud de un presidente en un país hermano y amigo, y además un país que integra el Mercosur. No conocemos una actitud de un presidente argentino similar. Otra cosa sería una declaración de guerra, un acto de violación de la frontera, ¿no es cierto?, cosas que nos han ocurrido, y entonces eso se puede interpretar como un conflicto diplomático, pero un conflicto diplomático provocado por la Cancillería Argentina y por la Presidencia Argentina de esta manera no se ha vivido hasta ahora. ¿Por qué digo por la Cancillería Argentina? Porque la presencia de Kirchner y de Luis María Kreckler, el cónsul argentino en San Pablo, aplaudiendo, lo que hacen es transformar esto en una política exterior argentina, no en un exabrupto del presidente, solamente. No es que el presidente fue solo, el presidente fue con la Cancillería Argentina, que no es una dependencia personal de él, es la que expresa supuestamente el interés nacional argentino. Y solo recibió aplausos de su canciller, como corresponde, porque si no lo echarían, y entonces esto se transforma ya en un acto de política externa de la Argentina muy fuerte y integral. O sea, no se puede decir que a Milei se escapó, pero la Argentina mantiene relaciones permanentes. Argentina mantiene las relaciones que decide Milei con su acción. Por esto ha sido llamado el embajador brasileño en la Argentina, ha sido llamado a consulta. Existen 3 instancias: llamado a consulta, retiro permanente del embajador y finalmente ruptura de relaciones. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero esto aquí no termina, porque lo de Brasil ya está harto de estas agresiones, y esta es la más grave de todas porque incluye al Poder Judicial de Brasil. Y le ha atacado al presidente de la Corte de Brasil, ¿no es cierto? Claro, ahora, y esto que, digamos, para que el oyente entienda, ¿en qué consiste o cuál es el poderío de la relación comercial entre Argentina y Brasil, y qué consecuencias podría traer este conflicto autoinfligido, ¿no?, por el propio Milei en la relación entre ambos países? Brasil es el principal comprador de productos argentinos, y en especial de productos industriales de Argentina, porque Brasil no necesita demasiado de productos alimenticios de Argentina, necesita algunos, pero es un comprador de productos industriales muy importante, el primer comprador en la balanza, ¿no? Del que más plata sacamos por exportaciones es Brasil, primero, ¿no es cierto? Segundo, hay que ver el Mercosur y las relaciones con otros países de América Latina, pero sobre todo de Sudamérica, es decir, lo llaman Estados Unidos, considera su propio hemisferio, como acciones de tipo civilizatorio, que es una palabra muy fuerte. Es decir, cuando uno construye una relación que tarda tiempo, y la construye ladrillo sobre ladrillo, está construyendo una relación política, está construyendo una relación económica, comercial, está construyendo futuro, está construyendo una relación de culturas, está construyendo una relación de turismo mutuo, ¿no es cierto? Es decir, empieza a hermanarse de la mejor manera con un país, más allá de quien lo gobierne, y eso es un acto civilizatorio que va absolutamente en apoyo del interés nacional de ambos países. Los países deciden unirse todo lo que puedan unirse frente a sus características disímiles en muchos casos. Cuando eso ocurre, cuando todo ese acto civilizatorio que ha llevado años, muchos años construir,
intenta ser destruido por una bestialidad de un presidente que es exactamente anticivilizatorio, es decir, que prefiere el salvajismo como política de Estado, ¿no? Entonces estamos frente a un hecho mucho más grave que la ofensa a Lula, que la ofensa a Moraes. Estamos frente a un hecho mucho más grave, estamos frente a un hecho que cuesta muchísimo levantar y que no le importa a nadie del gobierno le importa el costo. El costo se mide no solamente en plata comercial desde ya, sino que se mide en la reconstrucción en la pérdida de relacionamiento con ese país. Ahora te hago una Los pregunta. países no pueden relacionarse solo por sus presidentes son amigos. Claro, tal cual. ¿Existe alguna posibilidad de que otros poderes de la República, el Parlamento, la justicia, los gobernadores provinciales, saquen resoluciones, digamos, clarificando que la posición argentina no tiene absolutamente nada que ver con la que acaba de exponer Milei respecto al presidente de Brasil y al presidente de la Corte Suprema de Brasil? Yo he visto un duro comunicado de Axel Kicillof, que habló con el canciller Mauro Vieira de Brasil, sí, y además emitió un comunicado. He visto un comunicado de la Fundación ALEM, que es una fundación que no, como hay mucho radicalismo, no sé a qué radicalismo pertenece, pero un comunicado muy fuerte en contra. sí. He visto una presentación que el ex canciller Tajana hace en la Cámara de Diputados, a ver si consigue votarla, de conmoción por el hecho y repudio y reivindicación de la relación con Brasil, que todavía debe esperar. Ese es el problema de la legislatura, que los hechos ocurren hoy 5 o 6 por día a una velocidad asombrosa. Las legislaturas para juntarse llevan mucho tiempo y para ponerse de acuerdo mucho más, ¿no? Claro. Pero hay una pregunta que cabe hacerse, me parece a mí, Gustavo, que es: los gobernadores delegan las relaciones exteriores, según la Constitución, en el gobierno central. Pero en este mundo hipercomunicado, los gobernadores de varias provincias argentinas tienen fuerte relación con otros países. Y no te digo con Brasil, ¿cierto? Entonces, ¿van los gobernadores estos que le votan todo a Milei a no decir nada, a callarse la boca, a permitir que se degrade completamente la relación con Brasil, con tal de que Milei les pase unos ATN a fin de mes? Claro. ¿O van a expresarse alguna vez? Claro. Porque la impresión que da es que no existen más que para apoyar a Milei y sostener sus finanzas, ¿no? A sostener o por lo menos empobrecerse un poco menos, ¿no? Todo lo demás, la creación de empleo, la destrucción de empleo, el futuro de la Argentina sometida a un programa exclusivamente vinculado en menor medida a la cuestión, a las exportaciones agropecuarias y al mundo agropecuario, al que todavía no ha dejado de cargarle digamos, impuestos importantes, y en mucho mayor medida a la minería, ¿no es cierto?, y a los recursos energéticos. Ese futuro de un 70% de Argentina pobre y un 30% viviendo de distintas maneras de eso, no les importa a los gobernadores, solo le importa al gobernador de Neuquén si va a mejorar Neuquén, al gobernador de Mendoza si va a mejorar Mendoza, al gobernador de Entre Ríos si va a colocarlo en Entre Ríos. Es decir, hay una silenciosa, tácita y ominosa actitud por callarse de varios gobernadores, de muchos gobernadores. Sí, es muy preocupante. Da la impresión de que no somos una nación vertebrada, sino un conjunto de jefes feudales que necesitan no pelearse con el rey y que el rey pueda hacer cualquier cosa. No, realmente vergonzoso, y sí, es cierto, los gobiernos provinciales podrían pronunciarse en línea con lo que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también el Parlamento, y dejar muy claro que la posición argentina no tiene absolutamente nada que ver con la posición, digamos, que asume el presidente de Milei, y mucho menos, digamos, con la que trata de alguna manera de refrendar la Cancillería. Así que claramente estamos en un problema muy serio. Espero que pronto podamos reagrupar
lo más pronto posible al campo nacional, que más temprano que tarde terminemos con este infierno, que va en dirección contraria a la patria grande que soñó Bolívar, San Martín, Perón, Rosas y tantos de nuestros héroes y patriotas, ¿no? Sí, y de nuestro futuro, y de todo nuestro futuro. La verdad es esa. Será importantísima la elección en Brasil, porque constituirá la única forma de que casi toda Sudamérica no caiga bajo, digamos, el programa del presidente Trump de tener un patio trasero acomodado allí, ¿no? Así es. Bueno, Felipe, te agradecemos mucho, muy clarificadora la entrevista y vamos a volver a estar en contacto contigo. Que tengas buena semana. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Pasaba Felipe Solá, ex canciller, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, también diputado, y bueno, analizando un poco los dichos del presidente Milei el día sábado en Brasil, en el lanzamiento de la candidatura de Jair Bolsonaro. Están ocurriendo muchas cosas graves, como habrán visto a lo largo de este programa y además en otros programas de Radiográfica, vinculados a temas de soberanía, vinculados a temas de saqueo, de extractivismo, vinculados a temas de salud, a temas de discapacidad, de previsionales, etcétera. Pero si uno tuviera que buscar un común denominador que afecta hoy a la población trabajadora, algo que es prácticamente ocurre en 3 de cada 4 trabajadores, tiene que ver con el creciente endeudamiento por deudas esenciales, es decir, la caída del poder adquisitivo, porque las paritarias están congeladas o van por debajo de la inflación, la pulverización del salario mínimo vital y móvil, que era referencia para el pago de salarios del 44% de la población no registrada, ha generado de alguna manera un salario en picada, una caída sistemática del consumo y una desesperación para llegar a fin de mes que se complementa con un creciente endeudamiento personal y familiar, digamos, en las familias trabajadoras. Hoy se estima que más del 70% de los trabajadores que perciben por debajo, un salario por debajo de la canasta básica, es decir, un salario por debajo de 1,5 millones de pesos, han recurrido a diversos tipos de préstamos, endeudamiento, tarjeteo, préstamos a través de la fintech, etcétera, y tenemos un crecimiento geométrico, digamos, mes a mes, del nivel de morosidad, y en algunos casos morosidad de tipo incobrable. El propio Banco Central admite que hay 5 millones de personas que ya hace mucho tiempo, que por lo menos más de 3 meses que no pueden pagar o devolver sus créditos, préstamos, etcétera, y hay por lo menos 3,5 millones que ya directamente son que están en la calificación de morosos incobrables. Obviamente toda esta gente tiene que seguir viviendo porque la raíz del endeudamiento no tiene que ver con lo que dijo el vocero presidencial, con que no saben administrar sus gastos, sino con que cada vez tienen menos poder adquisitivo para poder comprar las cosas básicas, para poder pagar los servicios, la luz, el gas, el transporte, el alquiler, los alimentos, y esto genera de alguna manera una situación de angustia enorme que obliga a una importante cantidad de trabajadores a buscar aquellos incobrables, a buscar cómo llegar a fin de mes, y en ese de cómo llegar a fin de mes, porque el salario no alcanza, está la alternativa del prestamista del barrio, que habitualmente está vinculado a los malandras y al crimen organizado, con lo cual estamos entrando en una espiral de descomposición del tejido social muy grave. Esta es la razón por la cual, junto con constitucionalistas y prestigiosos como Miguel Villafañe y otros más, estamos trabajando la convocatoria de un plenario federal, convocado desde la Alameda, pero en la cual van a participar organizaciones de Ushuaia a La Quiaca, a lo ancho y a lo largo del país, para trabajar un proyecto común que plantee la condonación de las deudas a todos aquellos trabajadores o familias que logren acreditar un ingreso por debajo de la canasta básica. Condonación total. Estamos hablando de estatización, concretamente de la deuda. Es decir, que el Estado se haga cargo de las deudas que a punta de pistola tuvieron que contraer los trabajadores que trabajan, se desloman trabajando, pero que el salario está pisado o derrumbado respecto a la inflación. Y uno dirán, no, bueno, esto puede tener un efecto sistémico, no puede derrumbarse el sistema bancario, no, esto, bueno, son todas pamplinas,
porque si uno analiza desde que retornó la democracia hasta nuestros días, todos los gobiernos, sin excepción, incluidos los del campo nacional, han votado leyes de blanqueo de capitales. O sea, la inocencia fiscal no nació con Milei, en todo caso se agravó con Milei, pero blanqueo de capitales hemos tenido absolutamente en todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia con el propio Alfonsín. Además hubo especificación asimétrica, además hubo absorción de deuda de empresas privadas. Bueno, a ver, a la hora de perdonar a los capitalistas nunca ha habido inconvenientes por parte de la democracia y nunca ha habido ningún problema bancario, sistémico, etcétera. A la hora de rescatar a los trabajadores que están desesperados porque no llegan a fin de mes, que se tienen que endeudar, no porque sean endeudadores seriales, sino porque no tienen más alternativa para sobrevivir, no hay ningún tipo de alternativa más que proyectos que plantean, sí, te bajamos la tasa de interés, te hacemos una quita, pero que el pobre garpe. Ahora, el pobre siempre garpa, pero los capitales se blanquean periódicamente, pero los empresarios que explotan trabajadores y hoy los encuentran in situ, no tienen que pagar deudas, no tienen que pagar multas por la explotación salvaje que hicieron a los trabajadores. Es decir, todo tipo de condonación, todo tipo de perdones a los capitalistas y ningún tipo de jubileo, como plantea la propia Iglesia, a los trabajadores que están endeudados por razones de deudas esenciales. Tenemos que trabajar una fuerte campaña, por eso el 1 de agosto a las 10 de la mañana estamos convocando, inicialmente de manera virtual para juntar a organizaciones de todo el país y luego descentralizadamente de manera territorial en cada provincia para trabajar juntos un proyecto de condonación de la deuda a los trabajadores que han contraído deudas por razones esenciales. Es la hora de rescatar al pueblo, es la hora de rescatar a los trabajadores. Si realmente la democracia es una democracia a favor de todo el pueblo, bueno, así como se han dictado tantas emergencias para rescatar capitalistas, la especificación asimétrica fue una de las más grandes, allá en el 2002, o la absorción de deudas de las empresas que se privatizaban en la época de Menem, o la propia estatización de deuda privada, que terminó pagando toda la población trabajadora. Bueno, está llegando la hora de que se rescate a los trabajadores, porque ahora está por salir otro decreto, la inocencia fiscal 2, donde vuelven una vez más a blanquear capitales que no tienen que explicar el origen de su patrimonio, el origen de su monto, muchos de los cuales provienen de la opacidad absoluta y algunos inclusive con vínculos con el crimen organizado. Entonces, esta democracia para ricos ya se le está cayendo la careta y es hora que empiece a ser una democracia para todo el pueblo y esto incluye obviamente al pueblo trabajador. Hecha entonces la convocatoria, sábado 1 de agosto, 10 de la mañana, ahí en la página de la Alameda, en las redes sociales, se encuentran el formulario para poder inscribirse y recibir el enlace. De esta manera y con esta convocatoria terminamos entonces el programa número 60 de Laudatistas, el programa de la Alameda. Gracias Radiográfica, gracias Male Coelho por la operación técnica. Nos vemos entonces el lunes que viene. Radiográfica. 20 años. Agenda propia.